ahora que estamos hablando de los juicios de Boomerberg, a partir del programa de la televisión pública, ¿no?, en el que dictan sentencias sobre lo bien que viven los jóvenes en España. Este jurado ha decidido por 7 votos a 2 que los jóvenes no viven peor que antes. Muchísimas gracias. Ya lo han oído. Los jóvenes no viven peor que antes. Es que prefiero una puta dictadura. Que me gobiernen los chinos, coño, pero que no pongan esta puta mierda. Que esto da grima, coño. Sin embargo, es evidente que esta gente está bastante nerviosa. Y por ello están todo el rato haciendo estas piezas de reportajes de no preocupación extrema. Los jóvenes son cada vez más fachas y más antidemocráticos. Y están intentando convencerte, por ejemplo, en La Sexta, de que ahora mismo vive mucho mejor que cuando gobernaba el PP, ¿no? Que con Pedro Sánchez las cosas van de manera increíble y que es un gobierno de progreso a favor de lo bueno, en contra de lo malo y demás. ¿Qué pasa? Esta lucha contra la realidad solo se sostiene en el terreno del tremendazo relato, ¿no? En la vida real, por ejemplo, en materia de vivienda o en materia de impuestos, estos días hemos visto cómo la propia Sexta, los tertulianos, se rebelaban contra un chaval que daba una serie de datos que había sacado de la cuenta de John González. John González es un divulgador que se dedica a exponer datos económicos bastante técnicos y de una manera bastante pormenorizada en redes sociales sobre asuntos que son incómodos en general para toda la Boomerwaffen. Es decir, para todo ese corrillo de la pedrez sincronizada, la Waffen charocrática que nos está diciendo que ahora con Pedro Sánchez vivimos mejor que nunca y que llega el fascismo y que esto es terrorífico y demás. ¡No pasarán! ¡Los fascistas no pasarán! Llevan una temporada en la que sufren, no luchando en este caso contra John González, el tuitero, sino luchando contra la realidad, ¿no? Entonces a ellos les expones datos sobre el IRPF, sobre la subida de impuestos, sobre la presión que hay sobre la gente, sobre realmente lo que cuesta la vida y lo que están sufriendo muchas personas y demás. Todo eso pormenorizado en datos económicos, técnicos y demás. Y esta gente pues entra en una especie de cortocircuito y bueno, cuando vas a La Sexta lo que hacen es reírse de ti. Todos recordamos el clip este, a ver si lo puede recuperar el editor. Toda la tarde trabajando. Imaginaros que un trabajador que cobraba 18.000 euros cuando Sánchez llegó a la Moncloa. Pues bien, hoy con ese mismo salario actualizado a la inflación paga el triple en IRPF. Y mientras tanto uno de 75.000 euros, una renta alta, paga un 12% más. No hace falta inventarse cosas. Perdona que te lo diga, de lo que estás hablando. En el que Jon Echevarría estaba delante de todos los tertulianos de La Sexta y empezaron a llamarle mentiroso, 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 y luego tuvieron que comerse sus palabras porque los datos que estaba dando este chico eran reales. Y entonces lo que dijeron fue contraargumentarle y decirle, no, bueno, pero tus datos son reales, pero el contexto en el que los estás dando no me gusta porque estás lanzando un mensaje que a mí no me gusta y aunque tus datos sean reales, el mensaje que estás dando con ellos es engañoso. Entonces era una cosa muy, muy extraña en el que los mismos que habían acusado de mentir a alguien que estaba dando datos reales, en lugar de rectificar, estaban diciendo que efectivamente los datos eran reales, pero que no estaban de acuerdo con esos datos, ¿no? Con el mensaje que se estaba haciendo con ellos. Bien, ¿qué es lo que sucede? John González es uno de estos perfiles técnicos que no todo el mundo llega a saber leer de manera específica y demás, pero que las informaciones que da son lo suficientemente potentes y son lo suficientemente contundentes como para destruir o desmontar la narrativa de toda la Boomerwaffen así en general, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hace entradas como esta de aquí. Ha llegado el momento. Hoy, a igualdad de salario, todos los trabajadores pagan más IRPF que en 2019. No es una opinión, son los datos. La inflación ha empujado a millones de personas en España a pagar más sin ganar más en términos reales. Deflactar el IRPF no es una cuestión ideológica, es justicia fiscal, especialmente con las rentas medias y bajas. Partidos del Partido Popular, Vox, Juntos, Coalición Canaria. Es la hora de olvidarse de las diferencias y unirse por un objetivo común para mejorar la vida de los españoles.
Es el momento de empujar esta medida. Hay que pasar de la proposición de ley a una proposición de ley en el Congreso que deflacte los parámetros del IRPF de forma razonable, pero suficiente. Si el gobierno se escuda en el artículo 134.6 de la Constitución, para no negociarla, amenazar con una moción de censura. Tenéis los números. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que está diciendo, eso sobre todo es para las rentas más bajas. ¿Sabes? Las rentas medias y las rentas bajas, que efectivamente, por el IRPF, ahora mismo están pagando más impuestos que en 2019. Todos los salarios, de hecho, estarían pagando más impuestos que en 2019. Entonces está dando los datos sobre por qué eso es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando un perfil, en este caso Jon González, en lugar de entrar un poco en lo que hago yo, que es cuñadear, comentar y tocar de manera superficial, sí que entra muchas veces en una raíz que para muchas personas es incluso demasiado densa, ¿no? O es demasiado técnica, o es demasiado específica, pero en conjunto, en esencia, desmonta las falacias y las retóricas que intentan justificar que todo va de puta madre, que en España, fíjate, han subido el salario mínimo y esto es increíble y demás. ¿Qué es lo que sucede cuando aparece un Jon González cuyos estudios y los datos que él ofrece muchas veces son utilizados, en este caso por tertulianos que están en contra del gobierno o por personas que están sacando a la luz con los datos que utiliza este tuitero, las falacias y las mentiras y los bulos y las fake news y las medias verdades y los relatos tendenciosos y falsarios de los propagandistas del gobierno? Pues esto es lo que sucede, ¿no? Lo que sucede es que aparece un Yago Álvarez, un señor que trabaja para El Salto Diario, ¿vale? Progresista de pro, que está un poco hasta los cojones de que Jon González esté todo el rato no humillándoles, sino ofreciendo datos incuestionables, ofreciendo datos que no se pueden rebatir, porque Jon González normalmente no utiliza, en este caso sí que ha hecho una petición, pero normalmente lo que hace es exponer datos en frío, que les joden un poco su retórica. Entonces lo que hace este señor es hacer un hilo para intentar explicarte y para intentar contaminar a Jon González. Dice, lo que no es una cuestión ideológica sino económica es quién le paga la nómina a Jon González. Entonces, lo que Yago Álvarez Barba hace en este hilo no es explicarnos que Jon González trabaja para el BBVA. Porque Jon González tiene un trabajo. Fascista. ¿No? Entonces Jon González no es un empresario y tal, tiene un trabajo. Trabaja, tiene una nómina que le pagan y entonces en este caso trabaja para el BBVA. El tío es muy listo, el tipo saca datos, pero como esta gente no puede contradecir los datos de Jon González, lo que hacen es decir que Jon González trabaja para el BBVA, intentando instalar la sombra de la duda, intentando que dé la impresión de que las cosas que pone Jon González en internet responden a los intereses del BBVA, ¿no? Lo que nos está intentando decir Yago Álvarez es, cuidado, que este señor, ¿vale?, que está poniendo datos y está diciendo cosas y tal, este señor es realmente la voz del BBVA, de un malvado banco. Un saludo, Sergio, y perdón por la interrupción. Quique CN, gracias por la suscripción. Y entonces hace un hilo, copioso hilo, donde básicamente se dedica a intentar desprestigiar, a intentar señalar a Jon González, pues poniendo su currículum, en plan, mira dónde ha trabajado, es que trabaja para el BBVA, en agosto de 2024, fíjate lo que hizo, en diciembre escribió este artículo para El Mundo, ¿no? Donde hablaba, por ejemplo, de las pensiones, que es algo que toma Jon González y es un tema que a esta peña, a la Boomerwaffen, le jode bastante, porque la Boomerwaffen cree en el cuento de fantasía de las pensiones. Entonces, como Jon González, con números y con datos, lo desmonta, pues les jode. Entonces, no pueden desmontar lo que dice Jon González, los datos que presenta Jon González, la Boomerwaffen, ¿vale? No puede desmontarlos, no puede atacarlos. Lo que sí pueden hacer es atacar a Jon González y decir, ay, pero es que este trabaja para el BBVA. Oye, pero los datos que dice son falsos. No, pero trabaja para el BBVA, para esto. Yo soy Sam. Una cosa, una persona honesta de izquierdas que se llama Anuj, por ejemplo,
vio este hilo y claro, lo que dijo fue una pregunta. ¿Los datos son falsos? Porque me he perdido un poco el debate. No sé si tienes algún artículo al respecto donde desmintáis o maticéis lo del IRPF y tal. Claro, porque Jon González dice algo, pone una gráfica con respecto al IRPF, algo de lo que, por cierto, el otro día toda esta panda se estaba riendo de un chaval por decir exactamente esto, cuando el chaval tenía razón y le llamaron mentiroso y demás. Entonces ahora están atacando a Jon González diciendo, no, pero mira, trabaja en el BBVA, malvado. Entonces, claro, Anuj, que es una persona más o menos honesta, dice, sí, o sea, que está guay lo de que trabaje en el BBVA, pero lo que está diciendo es falso. O sea, lo que está diciendo es mentira. A mí no me va a hacer preguntas ninguna, que me va a dar un ataque. ¡Vamos, fuera! No es mentira. No podemos desmentir esto. No es, lo que está diciendo es verdad, pero él es malvado. Entonces no habría que escucharle, o no deberíamos escucharlo. Deberíamos tener en cuenta que cada vez que este señor habla, lo que está hablando son los intereses espurios de mi puta madre. Este fue el momento en el que se rieron del chaval, ¿no? Por decir lo que era la verdad. Joder, tío, qué mal funciona esto. Sí, hombre, yo plantearos un ejercicio de imaginación. Imaginaros que un trabajador que cobraba 18.000 euros cuando Sánchez llegó a la Moncloa. Pues bien, hoy con ese mismo salario actualizado a la inflación paga el triple en IRPF. Y mientras tanto, uno de 75.000 euros, una renta alta, paga un 12% más únicamente. Otro dato. Toda la Boomerwaffen. Llegó a la Moncloa. Entonces, ¿qué pasa? Este chaval utilizaba los datos de Jon González. Y Jon González es un tuitero que les viene tocando los cojones, ya te digo, bastante fuerte. Entonces ahora la idea es intentar desprestigiar, Y Yago Álvarez llega hasta un extremo que me parece muy interesante. Y es que el libro de Estefanía Molina, que es una periodista que escribe en El País, en Radio Nacional España, en la cadena SER, en Telecinco, y que yo siempre recomiendo, porque me parece que, igual que Anuj, independientemente de que pueda no estar de acuerdo en otros temas, me parece una señora bastante honesta, a esta tía le escribió el prólogo de su libro, o un capítulo de su libro, una parte del libro de Estefanía Molina, lo escribió el propio Jon González. Entonces Yago Álvarez, ¿vale? El que está aquí investigando para quién trabajo, para quién deja de trabajar este señor. ¿Tú lo de trabajar te la sabes? La ha interpelado directamente, ha dicho, hola Estefanía Molina, he visto que en tu libro no citas en ningún momento que Jon González es Senior Manager del BBVA. ¿Y a ti o a tu editor os parece ético y profesional ocultar que tu principal fuente trabaja en un banco que gana dinero con los planes de pensión privados? Gracias. De nuevo, supuestamente lo que están denunciando Jon González no son los datos que da el propio Jon González, sino que Jon González, las opiniones que da, responderían a los intereses del BBVA, que quiere forrarse con los planes de pensión privados, ¿vale? La respuesta de Estefanía Molina es literalmente cine. Le dice, hola Yago, voy a responder con algo que abunda poco hoy en día, argumentos. Acompañadme a continuación y comprad mi libro Los hijos de los boomers para juzgar vosotros mismos de qué trata. Se lo han leído muchos profesores universitarios y fruto de eso no paran de invitarme a sus facultades a explicarlo. Lo han hecho hasta lectura obligatoria en el grado de Ciencias Políticas de la USAL. Y este mayo estoy viajando por varias universidades públicas españolas dando conferencias al respecto. Primero, desde hace 5 años vengo hablando del reto generacional, cuando nadie lo hacía, y hace un par me apareció Jon en Twitter. Así que empezamos a seguirnos, al abordar ambos un tema que muchos todavía hoy siguen silenciando. Su trabajo en redes siempre remite a fuentes oficiales, no hay oscurantismo, cualquiera puede contrastarlo. Por lo demás, su proyección pública, si va o viene, si le gustan más unas ideas u otras, corre de su cuenta. Hay tuiteros que hasta publican libros con su nick y yo desde luego no me dedico a escrutar la vida de nadie, como que todo lo que él plasma en gráficos es revisable, considero que tu crítica no cambia nada. Segundo, y es más, el prólogo de Jon es puramente personal porque así él lo quiso. Es la historia de una pareja que quiere pedir una hipoteca. A partir de ahí narra una visión muy constructiva del futuro de España. ¿Queréis leerlo? Aquí lo tenéis en abierto. Menuda ideología esparzo con el fichaje de Jon. Gente soñando con ser propietaria de su casa y que el sistema sea justo para todos. Tercero, mi libro tiene decenas de referencias a Eurostat, Banco de España, INE, etc. Todas
todas comprobables. Y sí, salen 3 gráficos de Jon González que me cedió completamente gratis. Esos gráficos son públicos y nadie ha logrado enmendarlos porque remiten a fuentes oficiales. CDA también es citada por economistas de izquierdas que te siguen. Si no te gusta el libro, es otra cosa. Cuarto, el libro lo he escrito yo con mis capacidades y mi visión de España, ahora que se ha puesto de moda escrutar los currículums del personal. Soy la primera de mis 2 grados universitarios, Ciencias Políticas y Periodismo, en una universidad pública de las mejores de España, la UEPF, viniendo además de una familia muy humilde. Si esa es la ideología que difundo, que vuelva a existir la clase media en España, que el estado de bienestar provea de oportunidades, como las que me han traído a mí hasta aquí, mi ideología es la que la gente no viva estructuralmente en la miseria y no dependa de su familia o del Estado para lograr unos mínimos de vida dignos. Quiero que la gente sueñe a lo grande y que el ascensor social funcione. Sí, yo me he criado en la idea más noble de la socialdemocracia. Postdata. Las pensiones son capítulo y medio de 13, no el libro que va de cómo los jóvenes cada vez creen menos en la democracia, fruto de la precariedad a las que ya se les ha condenado. Buenas tardes, Yago. ¿Vale? Y Yago se fue un poco a dormir. Dime qué tienes que decir, bobo. Aquí lo que me parece miserable de Yago es el pretender que con este hilo en el que nos desvela que Jon González trabaja para el BBVA, pretenda desmontar, ¿no? Y pretenda contaminar y pretenda poner la sombra de la duda en cualquiera que haya trabajado, que haya colaborado con Jon González. Por ejemplo, que Jon González haya hecho un puto prólogo para tu libro. El hecho de que la señale públicamente y diga, ah, tú has trabajado, este ha escrito el prólogo, este que trabaja de senior manager para el BBVA, sin que nos explique Yago Álvarez Barba cuáles de los datos que ha dado Jon González, qué explicaciones, qué elementos estarían, en este caso, siendo cuestionados. Porque tú dices, bueno, trabaja para el BBVA, pero dice cosas que son falsas. ¿Hay elementos que oculta dentro de los datos que da? ¿Hay manipulaciones de los datos que hace? ¿Hay algo que puedas desmontar? ¿Hay algún puto pero, Sergio, elemento? Es la misma historia de Capsi, siempre. gracias por la La suscripción. izquierda finge ser boba y no enterarse porque le conviene. Efectivamente, lo que hacen es fingir ser mopongos. Mopongo. ¿Vale? Para no entrar, porque saben que no pueden debatir o desmontar los datos que da este tío. Entonces lo que dicen es, vamos a intentar cargarnos la reputación de este tío, ya que sus datos son literalmente la puta realidad, es un reflejo de distintas fuentes, casi todas de ellas públicas, para enseñar los fríos datos de cómo la gente vive en su día a día, y son cosas que a nosotros la Boomerwaffen no nos convencen. Lo que debemos hacer es intentar asesinar al mensajero. Es decir, pero trabajas para el BBVA, por lo tanto, todo lo que dices debe ser invalidado o debe ponerse bajo sospecha. La Boomerwaffen, ¿no? Ojo al concepto, ¿no? Y aquí está Antihacienda. 1 más 1 es igual a 2. Trabajas en el BBVA, lo que dices no es ético e invalida tu argumento. La gente, tengo que decir, que se ha solidarizado bastante con Jon González. Periodistas fiscalizando a ciudadanos y señalándolos en su lugar de trabajo. Lo de fiscalizar al poder ya sí, eso para otro día. Ánimo, Jon González. Anuk ya lo hemos visto. Esto lo decía Carlos Achequero de Vox. Dice, aquí todos bebemos de los datos y los informes de Jon González, de su curro de chinos, con lo que se está 100% de acuerdo y con lo que menos, de pensiones y de otros muchos temas. Por eso, ahora hay que salir a defenderle cuando algunos se orquestan, como hacen siempre, para joderle la vida personal o en su trabajo, porque no pueden entrar a debatir sus propuestas o sus análisis. Y porque no soportan que haya quien desvele sus miserias. De eso ha ido siempre todo, del chequismo que corre por las venas de muchos, de ese afán señalador y destructivo, de ese apartarte, silenciarte o dejarte sin empleo por rencor y frustración. Ánimo y a seguir mordiendo, Jon. Me parece bastante inteligente que representantes de Vox defiendan en este caso a este señor de esta forma, ¿vale? Santi Calvo diría, la mayor prueba de que Jon González está señalando los grandes elefantes en la habitación y de manera certera es que ya no son capaces de rebatirle con números ni argumentos. Ahora van a por él personalmente, que es un poco lo que están haciendo, ¿no? Esto es lo que decía Chocobollo. ¿Os pensáis que el hecho de trabajar para un banco implica no tener opinión propia? ¿Tan desesperados estáis que necesitáis atacar a la persona y no al argumento? Que si fuera el CEO aún lo entendería, pero es que es un empleado más. Bueno, pero esta gente... ¿Sabes que al final, claro, todo el mundo tiene una nómina, todo el mundo responde a un trabajo, entonces a partir de ahí
lo que ellos quieren intentar convencerte es que todas las opiniones y todos los números y todos los datos están siempre sesgados, ¿no? Entonces, los datos de John están igual de sesgados que los suyos. Y el rollo de, no, los datos de John son reales, los vuestros son falsos en su mayoría o están manipulados. No te creas a John González, ingeniero experto en economía y pensiones porque trabaja en el BBVA. Créete mejor a Yago Álvarez, comentarista económico que trabaja en un pasquín hiperpolitizado vendiendo ideología a una audiencia de fanáticos. Yago es el logos encarnado. En general, la respuesta, ha habido gente que se ha solidarizado bastante con John González en este aspecto y yo por eso hago este clip. Fíjate que el hilo es para desenmascarar al hijo de puta de John González mirándole, ¿sabes? Hasta en el correo, ¿no? La pregunta es clara, ¿está el BBVA utilizando recursos de forma oculta para promover la unión de las derechas hacia una moción de censura al gobierno? Tal cual, hermano, tal cual. John ha conseguido reunir a los Vengadores de la normalidad. Yago acaba de darle una hostia como un pan a la gente de comunicación del BBVA, muy merecida. Es curioso que se intente separar de su trabajo en el BBVA a la hora de opinar aquí y que bastante de sus tweets salgan en horario que se pondría a pensar es de trabajo en esa entidad. Que un tipo del BBVA se dedique a generar una narrativa que favorece las pensiones privadas es lo que se espera de su trabajo. Eso decía Antonio Maestre. Ayer pregunté a John González quién es su jefe porque él señala a los nuestros, pero no hace público para quién trabaja. Resulta que tras tanto dato neutral se esconden los intereses de uno de los principales bancos de este país, el BBVA. Carlos Sánchez Mato, ¿por qué ataca la sostenibilidad del sistema de pensiones un ejecutivo del BBVA? Pues porque su entidad gana mucho si te haces un plan privado. Todo es un plan de John González dando todos estos datos, tío, para joderte. Aunque sean datos reales, no pueden desmentirlos. Desmonta el hecho de que las pensiones sean sostenibles, etcétera, 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 pero es todo por una cuestión de que el BBVA quiere ganar dinero, ¿vale? Las piezas encajan a la percepción. Tanto atacar al sistema público de pensiones buscaba que te sacaras un seguro privado. Menudo traje en un momento a dos de los liberalcillos panfleteros más activos del lugar, ¿no? Entonces estaban todos como celebrando esto y ha sido en general bastante ridículo, tengo que decir. ¿Somos sus tontos o no? Sí. Hola, Yago. Aquí responde a Yago, después de que le haya hecho este tweet, le responde así: hola Yago, por la transparencia como dices algunas cosas. Mis opiniones son estrictamente personales y las expreso a título individual. No hablo en nombre de mi empresa ni de ninguna otra, precisamente por eso no lo indico en mi bio. Nadie me dicta qué publicar. Mi trabajo además no tiene relación con la comercialización de planes de pensiones ni con estrategia política o comunicación pública. No pertenezco ni milito en ningún partido, think tank ni nada por el estilo, ni he cobrado por elaborar ningún documento, informe, pieza ni por supuesto tweet. Sobre las pensiones, vivienda o impuestos expongo análisis y opiniones basadas en datos públicos. Se pueden discutir, rebatir o criticar. Perfecto, para eso está el debate público. Dicho esto, el criterio trabajas en X, luego tus opiniones están invalidadas, es imposible de aplicar de forma coherente. Antes, por ejemplo, lo hacía en consultoría y seguía defendiendo lo mismo. También en materia de pensiones públicas. Un periodista económico trabaja en una empresa mediática, un profesor cobra de una universidad, un sindicalista de un sindicato, un técnico de Hacienda del Estado. Ese criterio hace imposible cualquier discusión honesta. Lo relevante no es dónde trabaja alguien, sino si los datos son ciertos y los razonamientos consistentes. En este caso, esto no lo pueden atacar, entonces tendrán que ir a donde trabaja este pavo, ¿no? También creo que intentas construir una narrativa alrededor de cambios de nombre, fotos o actividades en redes. La realidad es mucho más simple. Separar parcialmente vida profesional y presencia pública online es algo completamente normal. Es precisamente porque mis opiniones no representan a los de mi empresa, por lo que separo ambos ámbitos. De verdad que es tan simple como parece. Soy un ciudadano más con interés por estas materias y con una cierta habilidad para el análisis de datos. Quien quiera debatir mis argumentos económicos, encantado, pero los argumentos se responden con datos y razonamientos, no con teoría sobre quién paga una nómina. Espero que estas explicaciones te parezcan al menos razonables y suficientes. La realidad, esto no te lo ponía porque quisiese de manera honesta saber si tú realmente respondías a no sé qué intereses o no sé qué. Esto realmente respondía a que los datos que estabas dando de manera continuada y sistemática estaban desarticulando, estaban socavando la línea de flotación de la narrativa de esta peña que corresponde a la Boomerwaffen, Pedret, sincronizada, sanchista, socialista, podemita profunda, etcétera, 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 sobre todo en materias de pensiones y cuestiones que
a tenor de los fríos datos, a largo plazo son insostenibles, pero que a esta gente pues no le conviene desprenderse de ellas. En principio porque la línea de votantes o la masa de votantes que les están cobijando al gobierno del progreso principalmente viene de este sector, ¿no? Entonces, a ellos no les interesa tanto el debate honesto y demás como intentar desacreditarte, y como no pueden hacerlo por los argumentos y los datos que ofreces, pues lo que hacen es directamente decir: mira a este tío que trabaja para el BBVA y es un hijo de puta, no le hagáis caso, ¿vale? Hacedme caso a mí, que yo soy una persona crítica y honesta. ¡Una polla! ¿Vale? Y que está a favor de lo bueno. Mientras tanto, los datos de Estefanía Molina sobre la realidad de los jóvenes. Para empezar, yo creo que este es el primer parche que ha puesto el sistema, que el sistema político también ha garantizado que los únicos tramos de edad que han conservado renta respecto a la crisis de austeridad mediante muchas políticas activas que se llevan a cabo, por ejemplo, las pensiones, los únicos que han conservado o mejorado niveles de renta son la generación por encima de 60 años, el resto de generaciones ha caído en esos rankings. También porque bajo este cambio sistémico de más espectáculo, más partidos, más show, de algún modo se ha maquillado el drama de fondo. Pero yo insisto, en 2 décadas, voy a poner un ejemplo, en el 15M se protestaba porque la gente no se podía comprar un piso. Hoy, por no poderse alquilar una habitación en la casa de un tercero. Esto en 15 años. Y creemos que el sistema ha cambiado muchísimo. Y por último, creo que también hay esa anestesia, porque de algún modo, y eso también es lo que reivindico, yo soy una persona de familia humilde, a mí nadie me podrá llamar pija ni persona que viene de las élites. Yo soy de una familia muy humilde. Mi abuela no sabía leer ni escribir. Hoy su nieta se dedica a leer y a escribir. ¿Qué ha cambiado en este país? Antes los partidos socialdemócratas eran socialdemócratas, promocionaban la emancipación de la gente humilde. Hoy hemos caído en un ideal asistencial donde vemos que en el Congreso se debate el escudo social, pero nadie levanta la mano y se pregunta: oiga, ¿por qué esto lo necesitamos ahora y a lo mejor hace 6 años? Bueno, pues es la opinión que tiene esta señora, que es... Esto es PSOE de toda la vida, esta tía. Pero es que hemos llegado a un punto en el que el PSOE de toda la vida, socialdemocracia, básicamente, es algo que es considerado facha. O sea, a esta señora quiero que sepáis que en los círculos más podemitas, más PSOE y tal, cada vez más la están llamando fascista, a alguien que se alinea con la extrema derecha. Tal, quiero decir, o sea, el PSOE de hace 10 años, ahora mismo, para muchas de estas personas, para la nueva izquierda que hay en este país, es fascismo. O sea, un poco para que nos ubiquemos en dónde estamos, que es absolutamente delirante. En fin.